Muy buenas noches, seguimos con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Estamos viendo las altas edades medias con el académico Joel Sarman. Siga, hermano Joel. Al 13º siglo, solo mencionando que al final del siglo XII es cuando nacen dos hombres muy importantes en el siglo XIII. Uno es Francisco de Asís, que murió en 1226. El otro es Domingo de Guzmán, que murió en 1221. Ambos son, en su era, reformadores. Buscan ayudar a la sociedad y mejorar la iglesia. Entonces, estábamos hablando que hay reformas en el siglo XII, muchas reformas en el monasticismo, en la sociedad, en la educación, y esas reformas del siglo XII dan su fruto en el siglo XIII. Las universidades avanzan y crecen, y son apoyadas por la otra serie de reformas monásticas. Hay muchas reformas monásticas que no vamos a mencionar, pero lo que quiero mencionar son estas reformas en las que se puede decir el monasticismo sale del monasterio. Estos son los frailes, los dominicanos y los franciscanos. Ellos no son monjes. ¿Por qué no son monjes? Porque en realidad no viven una vida en monasterio, dedicados a quedarse ahí y hacer las cosas de monje. Ellos viven afuera del monasterio, viven en casas pues separadas, pero su trabajo es con la sociedad, su trabajo suele ser intelectual. Ellos suelen estar en las universidades y forman las facultades de estas nuevas universidades. Los dominicanos y los franciscanos son órdenes mendicantes, es decir, de mendigos. Ellos no trabajan, en vez de limosna. Estas dos órdenes son paralelas y son en cierta forma rivales en su momento. Los dominicanos solían ser aristotélicos, están en la vanguardia de este nuevo conocimiento aristotélico. Se llama el orden de los predicadores, porque Domingo de Guzmán dijo: necesitamos capacitar a gente que salga a predicar. Y tenemos que predicarle a los herejes. Tenían un gran problema con herejes en el sur de Francia, que los acabaron con una cruzada contra ellos. Los mataron, los catari. Y todo lo que hacían los dominicanos se dedicaba a la predicación. Y era un orden, o sea, así es un orden. Uno toma sus votos, uno es obediente a los que están encima de sí. Entonces, si los que están sobre ti te dicen, ve a París a predicar, te vas a París a predicar. Si luego te dicen, ve a Italia a predicar, vas a Italia a predicar, y así lo haces. ¿Y cómo viajas? Caminando. Es lo que hizo Tomás Aquino, por ejemplo, que fue un fraile dominicano. Le dijeron, vaya a París. Caminó a París y ahí se puso a estudiar y a predicar. Le dijeron, camine a Italia. Y se fue rumbo a Italia caminando. De hecho, se murió en camino a otro lugar porque le dijeron, vaya a este otro lado, y se enfermó y se murió así. Hermano, una pregunta nos hacen desde el WhatsApp. ¿Alguna de estas órdenes los frailes se podían casar? No se podían casar. Es un monasticismo, aunque no están en monasterios, pero votos de pobreza, votos de castidad y toda esa vaina es parte de lo que ellos hacen. No se pueden casar. Otra pregunta es, ¿en qué se diferenciaría esos votos de pobreza con los de ahora? Con lo que hacen los que hacen la Iglesia Católica hoy día. ¿O es el mismo principio? Si un dominicano hoy no puede vivir, o sea, toma votos de pobreza, si un dominicano escribe y publica un libro, ¿cómo se dice? Las regalías, lo que gana. Regalías. Eso no es de él, eso es del orden. Entonces, vamos a construir una capilla, vamos a suplir mejor biblioteca aquí, vamos a arreglar esto, el otro. El hombre no se queda con esa ganancia. Son votos de pobreza y así les toca vivir, o sea, no tienen posesiones.
Yo estudié con los dominicos, pues en la Universidad Santo Tomás, ¿no? El Ajá. símbolo era Facientes Veration, buscadores de la verdad, era el lema constante Ujú. en el escudo. Y era particular que, digamos, hay un voto de pobreza, pero viven muy bien y cobran muy costoso. Entonces, es como la comunidad la que les... El voto de pobreza en un sentido consiste en que la comunidad es la que suple sus necesidades Sí, y ellos sí, no pueden poseer, por ejemplo, una casa. Pero no quiere claro. decir que no vivan en una buena casa. Que el Ah, carro no es de ellos, pero no quiere decir que no tengan un buen carro. lo pueden tener. Y eso esa es la razón por las que siguen habiendo estas reformas, porque se acomodan después de un rato. También ocurrió, sí, vamos a ver más adelante que lo hacen en el siglo XIV, creo, con los observantes. Se dan cuenta que los dominicanos y franciscanos ya están muy cómodos. Dije, no, hay que regresar a la pobreza y ser Sí, sí, porque eso es lo que uno piensa hoy día, porque yo cuando estudiaba yo decía, pero el director tiene voto de pobreza, pero tenía una camioneta muy grande sí, o sea, sí, uno se sí. confunde, ¿no? En lo que significa los votos, pero Eh, básicamente es eso, ¿no? De que pero no es posee nada exactamente de ellos, o sea, a su nombre, o por lo menos aquí en Colombia no está nada a su nombre. Pues sí, y supongo que así es en todo el mundo, pero eso siempre desde un comienzo fue una cosa que pues pelearon. ¿Será que quieren eso? ¿Será que hay que vivir en un lugar miserable? Eso lo quería Francisco de Asís, que no tuvieran nada, que vivieran en establos, lugares abandonados, en lo peor, que no tuvieran nunca dinero, que solo tuvieran ropa usada, nunca ropa nueva. Esos, a medida que avanzaba el tiempo, lo interpretaban diferente. Sí, o sea, cada uno daba como su opinión en cuanto a eso también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo debe vivir el monje? ¿Cuál es su condición real? ¿Cómo debe enfrentar las Es, circunstancias de la vida, ¿no? ¿Ese sí. problema pudieron vivirlo en un sentido los puritanos o tal cual no? Pues yo estoy comentando estas reformas porque yo creo que la reforma protestante es en cierta forma otro fenómeno igual. Están tratando de mantener un ideal alto del cristianismo. Y obviamente no pueden decirle a toda la sociedad vuélvanse pobres, pero ellos dicen, no, es que el que realmente quiere seguir a Cristo, abandone todas sus cosas, vuélvase pobre, y este es el ideal. Lo hacen con Benedicto en el siglo VII, lo hacen con Cluny, luego tienen que reformarla, los cistercianos otra vez ya son simples, pobres, en este siglo llega Domingo de Guzmán y Francisco de Asís dicen, no, es que los monjes ya no están suficientemente, tenemos que hacer una reforma y van reformando. Los puritanos sí buscan pues ser más rigurosos, más espirituales y reformar la sociedad y en ese sentido es un impulso que viene desarrollándose a través de las edades medias. Muy bien, hermano, muchas gracias. Seguimos entonces. Ok. Estos dominicanos, pues, entre ellos prevalece un intelectualismo bastante desarrollado y robusto. Y eso yo no lo digo porque me parezca algo malo. Ellos son, pues, entre los católicos, son los católicos que yo más admiro. Tomé una clase con una mujer que no era dominicana ni nada, pero pues se adhería a esa teología tomasina y dominicana y pues era muy buena teóloga por eso, en cuanto a lo que manejaba, aunque era católica. Los franciscanos que querían vivir en pobreza total eran más radicales y quizás menos estables. Ellos veían que Francisco de Asís veía la sociedad próspera, está prosperando Europa y se está volviendo laxo la religión, entonces él quiere pues, regresar al ideal de la pobreza en una forma más radical.
Ellos tienen problemas porque él les dice nunca pueden tener propiedad, pero necesitan establecerse en algún lado, necesitan dónde vivir, si van a estar en las universidades, o sea, no pueden vivir en cualquier lado, necesitan libros. Entonces ellos tuvieron que pues decirle a un cardenal que les compre un lugar y que él lo posea y ellos lo usen, y pues entran en todos esos líos de que si poseen demasiado, que si esto es el ideal de Francisco y todo eso. Entre los dominicanos, el más destacado es obviamente Tomás de Aquino. Él, con su profesor Alberto el Grande, buscó integrar la enseñanza aristotélica con la teología, porque ellos se dieron cuenta de esto. En el Mediterráneo, especialmente en el mundo musulmán, están estudiando Aristóteles muy seriamente y se están volviendo unos fuertes para la filosofía entre el mundo musulmán. Ellos sabían que esto traería muchos retos para la teología cristiana. Vendrían retos muy complejos de calidad intelectual muy alta. Y ellos dijeron, tenemos que responder a estos retos antes de que nos den un golpe de sorpresa. Entonces encabezaron este movimiento de responder, de interactuar con la filosofía aristotélica en la forma más avanzada posible. Y así desarrollaron el avance en la que es la disciplina de la teología sistemática. ¿Qué sucede cuando combinas el estudio de la Biblia para predicarlo con la mente científica y el pensamiento aristotélico? La teología sistemática es lo que se empieza a desarrollar. Tomás de Aquino entendió que además de ser sabiduría, la teología es sabiduría, pero entendió que la teología es ciencia, que es algo menos que la sabiduría, se puede decir. Y entonces buscó un método científico. Por eso pregunta si Dios existe. Cuando responde sí, sí existe Dios, entonces pregunta ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Y desarrolla así su teología de ese modo. Por eso comienza en donde comienza su suma teológica, preguntando, ¿será que se puede de Dios? ¿Quién es Dios? Y nosotros, digamos, estamos haciendo como mostrando el panorama, ¿no? Para introducirnos a la reforma. Pero sí, me parece, Joel, que deberíamos sacar un día o un tiempo para profundizar un poco en Santo Tomás. Sí, él es muy importante. Es muy importante para la teología reformada. Me parece una buena sugerencia. Vamos a tener que hacerlo tarde o temprano. Y sus aportes, sus pensamientos hasta hoy en día, tanto en teología como aún en educación, a nivel político, social, digamos, son reflexiones importantes, ¿no? Lo son. Quizás podamos integrar algo de eso con lo que hacemos de la reforma, como mientras se pelean los católicos y los protestantes, cuáles son las cosas sobre las cuales no se pelean, que tienen en común, y también los desacuerdos. Por ejemplo, la transustanciación, vamos a hablar de eso en la reforma, obviamente. ¿Y cómo podemos ver, exacto, sí, y cómo podemos ver a Tomás de Aquino desde una óptica protestante? Porque a veces se toma a Tomás como una cosa pues totalmente negativa, ¿no? Uno a veces lee cuando hablan de Tomás de Aquino que se dejó influenciar por el aristotelismo, que básicamente pues sus enfoques eran enfoques filosóficos, entonces no tenía una devoción cristiana, no tenían un llamamiento como al arrepentimiento, no había un evangelio claro en Tomás de Aquino, pero vemos realmente una buena apologética en defensa de Dios y de la sistemática, ¿no? De la organización de las doctrinas, es decir, como que dio una coherencia lógica, por decirlo de alguna manera, a la teología,
Como que dijo, esto se Sí. puede organizar y se puede hacer de una mejor manera. Sí, 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 sí. Él está buscando organizar. Eh, ¿Qué iba a decir? Es importante reconocer que en la que la reforma está buscando reformar algo porque tienen mucho en común. No es que se ha vuelto todo negativo y hay que votar todo lo que dice Tomás de Aquino, sino que hay mucho en común. Y el peligro de votarlo sin evaluarlo correctamente es que podemos desechar muchas cosas importantes. Esa crítica que mencionaste, que es muy filosófico, también se usa en el siglo XVII de los teólogos protestantes. Dicen que se han vuelto muy filosóficos. Eso es lo que suele decir la gente cuando la teología se vuelve tan sofisticada que requiere mucha especialización de terminología y vocabulario para manejarla. Pero la alternativa a esa teología tan desarrollada, tan especializada que parece filosófica, la alternativa es una teología menos desarrollada y un cristianismo en ese sentido disminuido. Y eso es algo en contra del cual tenemos que luchar, me parece a mí. Es verdad, hermano. Muy bien, tenemos entonces que hacer eso con Tomás de Aquino. Sigue, hermano, gracias. Okay. La otra figura importante, el franciscano destacado, fue Buenaventura, y me gustaría saber más de él, conozco poco de él, pero en los franciscanos, como en reacción a la teología tomasina y el aristotelismo, pues hay cierto énfasis platónico y un agustinianismo. Claro, tienen mucho en común, no hay que exagerar el contraste, pero esa teología agustiniana en cierta forma está lidiando con la teología tomasina por ciertos énfasis en algunos lugares, no obviamente en todo. San Agustín es el canal del platonismo y es una corriente teológica, ¿sí?, que ha perdurado, que especialmente floreció en el siglo XII, y ahora estamos entrando en una etapa en cuando se puede decir es el aristotelismo cristiano, que perdura hasta el siglo XVII. Los teólogos reformados son parte de este tiempo de, se puede caracterizar como aristotelismo cristiano, porque Aristóteles era un hombre más científico, más práctico, y se desarrolla las categorías, la amplitud de la teología en estos siglos. Bueno, ¿cómo podemos entender esto que Joel nos acaba de decir, ¿no? Como aristotelismo, como cristiano. Sí, o sea, yo hablo del platonismo cristiano, que es, o sea, es decir, el cristianismo con muchas bases y muchos conceptos y terminología platónica, caracteriza el cristianismo hasta este momento. Y ahora entramos en una época donde la actitud, la filosofía, la terminología, la metafísica suele ser más basada en Aristóteles, y le llamo un aristotelismo cristiano. Muy buena la aclaración para nuestros oyentes. Gracias, hermano. Sigue entonces adelante. Lo que tumba todo esto son las nuevas filosofías que vienen con René Descartes y el racionalismo con Francis Bacon y el empirismo, y la filosofía moderna con Kant, que ya es radicalmente distinta a la filosofía antigua sobre la cual mucha de la teología cristiana es elaborada. Y es así, cuando se tumban esas cosas es cuando vienen las herejías modernas serias, y que es devastador para la teología que estas nuevas filosofías se levantaron. Pero eso es del siglo XVI y el siglo XVII.
hablaremos quizás de eso después. Acabando el 13º siglo, tenemos lo que se llamó que se dice Laterán o Laterano, en 1215, uno de los concilios más importantes de las Edades Medias. En este la Iglesia afirma la doctrina de la transustanciación. Un estado creciendo, una controversia. En 1215 dicen lo que pasa con el pan y el vino es que cambian sustancia y se vuelven cuerpo y sangre de Cristo. En este concilio también declaran la primacía del Papa, que el Papa es el mayor obispo en toda la Iglesia y no hay mayor que él. Y también este concilio da fin al establecimiento de nuevas órdenes monásticas, porque han estado aumentando y dicen ya hay muchas órdenes monásticas. Digamos que antes de ese concilio, ¿cuál era la concepción que tenían del Papa en sí entonces? No era, es decir, al decir Papa, como lo estudiamos tal vez, se hace una referencia como al cesarianismo, es decir, al concepto de César. Entonces, ahí aseguran, es decir, ahí dicen, en este concilio dicen, el Papa tiene la primacía en todo. Antes habían papas por sectores, ¿cómo se manejaba? Sí, buena pregunta. Era por sectores. Recordemos en los primeros siglos, pues estaban obispos de ciudades mayores. Y habían obispos es decir, pastores más importantes que los otros. El pastor, por ejemplo, de Jerusalén, obviamente en los primeros siglos, no, pues ahí todo arrancó, ahí están las bases, ahí estuvieron todos los 12 apóstoles. Esa es una iglesia importante y el pastor de esa iglesia, pues cuando dice algo, todos le paran bolas. Obviamente disminuyó la importancia de ese lugar. ¿Cuáles fueron los lugares importantes? Roma, obviamente. Alejandría, muy importante. Antioquía, porque era una base muy fuerte del cristianismo. Y cuando se fundó, también Cesarea en Palestina era importante. Cuando se fundó Constantinopla, dijeron, el pastor de Constantinopla es igual que el de Roma. Entonces es en contra de estos otros lugares. En Alejandría está la iglesia cóptica y ellos tienen lo que llaman un papa, ¿sí? Obviamente no es tan influyente como el obispo, el pastor de Roma, pero lo que están diciendo en Roma es que los metropolitanos de las iglesias ortodoxas, el máximo, el supremo en Constantinopla, es menor que nosotros aquí en Roma, y el cristianismo europeo tiene el Papa y somos los principales y todos tienen que estar de acuerdo con nosotros porque aquí se maneja la verdadera teología. Es lo que está diciendo. Por otro lado, hermano, la transustanciación, podemos decir, si mal no recuerdo, que es una reflexión más aristotélica que teológica. No, Aristóteles diría que es un disparate. O sea, se usan categorías del pensamiento de Aristóteles, pero Aristóteles diría, yo nunca diría una vaina así, eso es una locura. El genio de Tomás de Aquino es explicar la transustanciación en una forma que pues como que tiene, si uno cree que hay una transformación, él da una buena explicación de cómo eso se lleva a cabo. Si uno lo cree primero, él se lo puede hacer entender en categorías filosóficas, pero realmente no tiene nada que ver con Aristóteles. No es porque le metieran a Aristóteles. Lo que dijo Aristóteles fue conveniente para proveer la explicación de lo que ya creían se llevaba a cabo. Sí, porque yo recuerdo que leí un libro de filosofía y él decía que era como la concepción de la aristotélica, pero ellos ya tenían entonces su concepción, sino que digamos que trataban de leer a Aristóteles en relación a lo que ellos pensaban, ¿sí?
Sí, sí, o sea, están tomando prestado y eso nos enseña que no son dominados, ¿sí? Su cristianismo no es subyugado al pensamiento de Aristóteles. Su cristianismo aprovecha de muchas cosas que Aristóteles hizo bien, de categorías, de vocabulario, de distinciones, para avanzarse. Y en cuanto a la transustanciación, obviamente no estoy de acuerdo con ellos. Ellos aprovecharon de lo que dijo Aristóteles para dar una explicación plausible, una explicación que se puede entender para los que creen que la transformación actualmente, o sea, realmente se lleva a cabo. Ya entiendo, ya es claro. Eh, hermano, Y luego, siga, hermano. luego lo voy a explicar. Cuando lleguemos a Lutero es muy importante la transustanciación. Entonces voy a explicar exactamente qué es lo que dice Tomás, porque lo estudié y lo entiendo bien. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo usa Aristóteles y cómo es toda la cosa. Perfecto, hermano. Hermano, yo no sé si le parece si terminamos aquí mismo. Sí, está bien. Llegando al 14º siglo ya entramos en temas que empiezan con la Reforma. Entonces, pues guardamos eso para la próxima vez y ahí arrancamos con la Reforma. Perfecto, hermano Joel, muchas gracias por todo este esfuerzo porque lo valoramos mucho. Y hay buen grupo de oyentes en este momento escuchando la emisora y nos siguen, hermano. Uno recibo correos por Facebook, por WhatsApp, en algunas iglesias que me han invitado y nos dicen que nos están siguiendo y que están muy contentos con estas enseñanzas. Qué bien, gracias a Dios. Hermano, entonces que Dios le bendiga. Hermanos, terminamos entonces con Tertulia Teológica. Por favor, muy conectados el próximo lunes. Seguimos muy pendientes porque estamos ya adentrándonos a la Reforma Protestante. Que Dios les bendiga. Hasta luego.